Hoy vamos a tener el siguiente nombre, vamos a conocer el siguiente nombre de nuestro Dios. Recuerden que estamos hablando de los maravillosos nombres de Dios. Hoy vamos a hablar de Jehová Mekadesh. Jehová Mekadesh. ¿Dónde nos encontramos este nombre de Dios que también es precioso y maravilloso? En el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 7 y versículo 8, donde nos dice de la siguiente manera: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Y aquí nos encontramos con este siguiente nombre de nuestro Dios. ¿Qué significa Jehová Mekadesh? Yo Jehová que os santifico. Vamos a ver la siguiente diapositiva y nos deja ver aquí que Mekadesh es una palabra hebrea y significa Jehová el que santifica o que hace santo. Es interesante este nombre, ¿eh? Y créame que Dios nos va a bendecir, nos va a hablar, se lo pedíamos, y Dios se va a revelar con este nombre tan hermoso que tanto es necesario que conozcamos. En este pasaje vemos 4 mandamientos en estos 2 versículos, claro está. Vemos 4 mandamientos que Dios da a su pueblo. ¿Cuáles son? Número 1, santificaos. Número 2, sed santos. 3, guardad mis estatutos. 4, y ponedlos por obra. Pareciera ser que los últimos 2 son idénticos, pero no son idénticos. Lo vamos a explicar. De hecho, estos 2 últimos son los que vamos a explicar ahorita, y después, con toda la intención, vamos a definir los primeros 2 mandamientos: santificaos y sed santos. Entonces, vamos a ver que guardad mis estatutos, pues no es lo mismo, como le decía, que ponerlos por obra, porque guardar mis estatutos, lo que Dios nos está dando a entender es que guardemos sus estatutos, sus principios, sus mandamientos en nuestro corazón. Una cosa es guardarlos y otra cosa es ponerlos por obra. Entonces Dios quiere que primeramente, antes de ponerlos por obra, los guardemos en nuestro corazón, lo entendamos en nuestro corazón, que sus estatutos, que sus principios, que sus mandamientos, los guardemos primeramente en nuestro corazón, los plasmemos en nuestro corazón y entendamos que los mandamientos son buenos, es para nuestro bien. Dios nos ha dado los mandamientos para nuestra vida, para que nos vaya bien en esta tierra, para que nos vaya bien en nuestra casa, para que nos vaya bien en el trabajo, para que nos vaya bien en la iglesia, en cualquier lugar que nosotros estemos. Dios ha dado esos mandamientos. Por eso es que Él quiere que los guardemos en nuestro corazón, así como dice la Biblia que María, todo lo que se hablaba de Jesús, ella lo guardaba, dice la Escritura, en su corazón, porque se decían muchas cosas preciosas de Jesús, muchas verdades de Jesús, y ella hacía algo: lo guardaba en su corazón como algo muy importante. Amados, guardemos de todo corazón todo lo que Dios nos habla en su santa palabra. Entonces, eso es lo que significa guardad mis estatutos. Y luego dice, y ponedlos por obra. Y ponerlos por obra quiere decir que guardemos los mandamientos de Dios, pero también seamos hacedores de la palabra. Que guardemos los mandamientos que Dios nos da. No solamente que tengamos un conocimiento, usted y yo, sino la voluntad de Dios es que nosotros los pongamos por obra. Los mandamientos son eso, son mandamientos, son leyes que Dios quiere que nosotros pongamos por obra. Eso es lo que significa. Ahora vamos a explicar el primer mandamiento que vimos en Levítico 27, santificaos. ¿Qué significa la palabra santificaos? En el hebreo, kadash. ¿Qué significa kadash? Raíz primaria, en este caso de ser, pronunciar u observar como limpio. ¿Limpio cómo? Ceremonialmente o moralmente. Eso es lo que significa santificaos, kadash. Pero también tiene que ver con apartar, celebrar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar, santo o señalar. Entonces estamos hablando que santificaos tiene diferentes definiciones, y lo que podemos aquí ver y observar es que cuando Dios manda
santificar a una persona tiene que ver con como limpio o hacer limpio a una persona de una manera ceremonial o moralmente. Dios quiere que se le sirva ceremonialmente de una manera limpia y Dios quiere que vivamos moralmente de una manera agradable o correcta o obediente delante de Él. Pero también la palabra santificados tiene que ver con apartar a alguien, hacer una celebración, una consagración, dedicar algo o a alguien o preparar a una persona para purificarla, para santificarla, para señalarla como una persona que está al servicio de Dios. Eso es lo que significa la palabra santificaos. Y amada persona, ¿quién es el único que puede purificar, limpiar? ¿Quién es el único que puede hacer limpio moralmente o perdonar pecados a una persona, hacerla apta o pura delante de Dios? Solamente Dios. Y aquí lo estamos leyendo nosotros en los pasajes, que Él es el que santifica. Por eso, qué precioso es este nombre de nuestro Dios. Es un nombre maravilloso, Jehová Mekadesh, que tiene que ver con yo, Jehová, que os santifico. Yo, Jehová, que os santifico. Y es particular, amado hermano, amada persona, es particular lo que nos deja ver aquí esta definición, ¿no? Solamente Jesús es el único que puede purificar, solamente Jesús es el único que puede limpiar, perdonar, santificar a una persona para que le sirva de todo corazón, para que le sirva a Él como Dios se lo merece. Entonces, cuando una persona ha sido purificada y limpiada de todos sus pecados, después de haber sido, repito, purificada, limpiada, perdonada de todos sus pecados, podrá cumplir el siguiente mandamiento: sed santos. Y sed santos. Y sed santos, como vamos a ver más adelante, en toda vuestra manera de vivir. Para poder vivir en santidad es necesario, primeramente, ser santificado, ser purificado, ser perdonado. En pocas palabras, recibir la gracia de nuestro Dios. Cuando alguien recibe la gracia de Dios, cuando alguien recibe el perdón de los pecados, cuando alguien es purificado, cuando alguien es santificado, podrá cumplir el siguiente mandamiento. Fíjese cómo viene el pasaje: santificaos, y después, siguiente mandamiento: sed santos. Es en ese orden. Nosotros no podemos vivir en santidad si primeramente no somos purificados, si primeramente no recibimos la gracia de nuestro Dios, si primeramente el Señor no nos perdona de nuestros pecados. Por eso dice la Biblia: santificaos pues y sed santos. Eso, y es muy importante entenderlo. Ahora, vamos a ver lo que significa la palabra santo. La palabra santo en el hebreo es kadosh. La otra era kadash. O sea, santificaos es kadash. Y santo es una palabra hebrea que significa kadosh. Dios nos dice que seamos santos. ¿Y qué significa la palabra kadosh? Sagrado, ceremonialmente o moralmente. Eso es lo que significa la palabra kadosh. Sagrado, alguien que ha sido purificado con un propósito, para vivir agradable delante de Dios, para vivir moralmente bien delante de Dios. Y también significa santuario, consagrado, dedicado. También significa santo. Santo. Entonces, estamos nosotros viendo que la palabra kadosh, o cuando Dios nos manda sed santos, nos está pidiendo lo siguiente. O sea, también pudiéramos definir santo de la siguiente manera: persona que ha sido apartada, santificada, consagrada para el servicio a Dios. Eso es lo que significa la palabra santo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que para que alguien pueda vivir consagrada para Dios, es primeramente que pase por una santificación. Y repito, ¿quién es el único que puede santificar? Nosotros mismos no nos podemos santificar. Nosotros mismos no nos podemos hacer justos.
Tenemos que ser justificados. Usted tiene que ser justificado. Usted tiene que ser santificado. Lo que le estoy dando a entender, usted y yo no podemos ser santos si primeramente no somos santificados. Si no hay un verdadero arrepentimiento, una verdadera entrega a Dios, una verdadera justificación. Si alguien quiere ser santo sin haber sido justificado o santificado, va a estar muy complicado. No va a poder vivir guardando los mandamientos de Dios. Créame que cuando yo estaba preparando este estudio, Señor, qué maravilloso nombre, qué libertad vas a dar, qué entendimiento nos vas a dejar ver, porque es muy claro, Señor, es muy cierto. Nadie puede vivir en santidad si primeramente no es santificado, si primeramente no es justificado, si primeramente no es perdonado de todos sus pecados. Entonces, qué importante es que usted conozca a Jehová Mekadesh, que es el siguiente nombre que estamos estudiando. Jehová Mekadesh, que significa yo, Jehová, que os santifico. Es Dios el que santifica, el que nos prepara para hacer su voluntad, para vivir en santidad. En nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Pero bueno, mirábamos que en la definición de la palabra santo, porque Dios pide en el Levítico y sed santos, tiene que ver con una persona apartada para el servicio de Dios. ¿Pero apartada de qué? Entendámoslo de la siguiente manera: apartados de nuestra mala manera de vivir, dejar de hacer lo malo, dejar de ofender a Dios, dejar la mentira, dejar el enojo, dejar las malas palabras, dejar la borrachera, dejar las drogas, dejar la malicia, dejar la amargura y bueno, y tantos pecados más. O sea, lo que Dios quiere es que la persona deje de ofenderlo, se arrepienta. Amada persona, uno no puede entonces santificarse a sí mismos. Yo espero no ser tan repetitivo, pero yo quiero que les quede y nos quede muy claro. Dios quiere que nos quede muy claro. No se puede uno santificar a sí mismo o justificar. O sea, no solamente basta con que diga la persona, ahora sí me voy a portar bien para ser una mejor persona. Ya no voy a gritar tanto. Ya no me voy a enojar tanto, ya le he bajado menos. Oiga hermano, oiga usted, ¿cómo está? Ahí la llevo, ya no soy tan mentiroso. Antes decía 100 mentiras, ahora digo 50 mentiras. Está tratándose de santificar. Usted mismo se está tratando de justificar. Querer hacer la voluntad de Dios en sus fuerzas. No va a poder. Quizá ponga que usted lo logre un 80, un 90%. O vamos a ponerle hasta un 100%, va a volver a caer, porque usted no se puede justificar, usted mismo no puede en sus fuerzas vivir una vida que Dios nos manda, que solamente se puede hacer en el Espíritu. Solamente podemos nosotros, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, vivir en santidad, tener pensamientos puros, tener en nuestro corazón buenos pensamientos, comportarnos de una manera externamente agradable delante de Dios y delante de los hombres. ¿Tú crees que podemos hacerlo en nuestras fuerzas? No, no se puede. Se requiere la gracia de Dios. Se requiere que Jesús santifique, que Jesús purifique, que santifique a una persona. Entonces no basta con que diga a alguien, ahora sí voy a hacer esto o aquello, ya no ser como antes. Antes me enojaba, por decirlo así, 50 veces a la semana. Ahora ya me enojo 20 veces. Ahí la llevo. Pero ¿cuándo vas a ir bajando? Más y más y más y más. Si ya bajaste 30 de jalón, ¿no podrás bajar los 50 al 100% de jalón? Si pudiste con 30, ¿por qué no podrás con los otros 20 más? Para que sea el 100%. Amados, sí se puede de jalón dejar, pero aún así, para que, aunque tú le pongas todas las ganas y trates de ser mejor moralmente, si Dios no interviene en tu vida, si Dios no interviene en nuestra vida, no lo vamos a lograr. Se requiere la gracia de Dios. ¿Por qué crees que Pablo decía, todo lo puedo? ¿En quién? En Cristo. Ahí está el secreto.
Por eso es que a la gente se les hace imposible. ¿Cómo se va a poder dejar de robar? ¿Cómo es que se va a poder dejar de codiciar? ¿Cómo es que se va a poder dejar de emborracharse? ¿Cómo es que se va a poder dejar las drogas? ¿Cómo es que se van a poder dejar las malas palabras? ¿Cómo es que se van a poder dejar la amargura, el odio, etcétera, etcétera? Sí se puede, con la gracia de Dios. Solos en nuestras fuerzas no vamos a poder. No vas a poder. Se requiere la ayuda, el socorro del Dios de los cielos. Ahora sí, dice la gente, poco a poco dejaré mi mal carácter. No, no es poco a poco. Ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a orar. Y qué bueno que tú vengas a la iglesia, y qué bueno que tú ores, y qué bueno, créemelo, me da mucho gusto que tú tengas el anhelo, o que la gente tenga el anhelo de ser mejor para Dios y de ser mejor para las personas y de vivir bien moralmente. Pero tú no te puedes justificar, tú no te puedes santificar, tú no puedes vivir en santidad si Dios no hace una obra en tu vida. Aquí lo hermoso y lo precioso es este maravilloso nombre de Dios: Jehová Mekadesh. Yo, Jehová, que os santifico. Dios es el único que puede santificarte, purificarte y perdonarte. Hay personas que buscan entonces vencer las obras de la carne con sus sacrificios personales. Y viene a mi mente, y no me canso de repetirlo, en una ocasión hace más de 20 años, si no mal recuerdo, miraba yo a una mujer. Cuando la veo, me dio tanta compasión. ¿Por qué me dio tanta compasión esta mujer? Porque miré su mirada vacía, miré su mirada cansada, miré su semblante cansado. Y bueno, ¿por qué yo la noté tan cansada, tanto interna y externamente? ¿Por qué la miré yo tan cansada? Porque ella era budista, entonces ella practicaba el yoga y ella trataba de vencer las obras de la carne a través de la meditación, y de algunos ejercicios. Y a veces ella sacrificaba, así como lo hacen algunas personas en algunas procesiones. Hay quienes allá de la ciudad de León, Guanajuato, se van caminando a San Juan de los Lagos. Toda una noche se van caminando. Hay quienes se van descalzos para cumplir una manda que le prometen a un ídolo. Y están haciendo un sacrificio. Y ellos piensan que por ese sacrificio que están haciendo, ya van a ser mejores personas. Pero no es así. Bueno, el budista lo que hace es eso, trata de ser una mejor persona, pero en sus fuerzas, a través de la meditación, a través del relajamiento, a través de algunos ejercicios corporales, algunas posiciones, etcétera, etcétera. Y bueno, me dio tanta compasión esta mujer que yo dije, es que no es así, no es así, no se puede ser una mejor persona en las propias fuerzas de uno. Qué bueno que la gente luche, qué bueno que la gente se esfuerce para ser mejor persona, qué bueno, pero en tus fuerzas no lo vas a lograr. A ver, ¿cuántas veces en tus fuerzas has dicho, ahora sí me voy a portar bien, y ahora sí voy a hacer lo correcto, ahora sí no voy a mentir, ahora voy a hacer esto, y ya vas el primer día y dices, caray, ya llevo un día sin hacer esto, y pasa el siguiente día, ya llevo 2, y pasa el tercero, ya llevo 3, y el cuarto, ¡paz! Ya caí otra vez, ya volví a enojarme, ya volví a arrematar con mis malas palabras. Es que no se puede, ya empieza la gente después a justificarse, ¿quién va a poder? ¿Será que podrá? ¿Qué será? Pero no es así, amados, no es así. Tú vives de una manera diferente, otra gente vive de una manera diferente y como quiere vivir. Pero estamos hablando en este punto de que es muy triste. Hay personas que buscan vencer las obras de la carne con sacrificios personales. No se puede así. Siguiente punto de esta enseñanza. Las personas que buscan su justicia propia se engañan a sí mismos y por lo regular tienden a menospreciar a otros. Y vamos a ver un ejemplo práctico de esto que te estoy diciendo. El libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. Dice la escritura: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entonces, ¿qué nos deja ver aquí la escritura? Dice nuestro Señor Jesucristo que había unas personas que confiaban en sí mismos. ¿Qué les hacía a ellos confiar en sí mismos?
sus obras. Sus obras justas que hacían, sus obras buenas que hacían, porque hacían obras justas, realmente hacían obras justas, hacían obras buenas, pero también hacían obras malas. Entonces Jesús dice, a unos que confiaban a sí mismos como justos, pero no siendo justos, ¿a quién se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo? Claro está, a fariseos y a los escribas. A esos líderes, a esas personas de aquellos tiempos que se creían justos, pero no siendo justos, que se creían, si tú lo quieres ver de esta buena manera, se creían santos sin haber sido santificados y sin vivir en santidad como se debe. Bueno, ellos, dice Jesús, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Y cuál es la parábola? Versículo 10 en adelante. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. O sea, es bueno orar. Qué bueno que el líder, qué bueno que el fariseo, qué bueno que los escribas y qué bueno que el publicano, qué bueno es que la gente ore. Es bueno orar, es bueno buscar a Dios, es correcto. Pero no hay que engañarse porque uno ora y ora y ora. Uno puede orar mucho, pero si uno no ha sido santificado o todavía hay pecado que lastima y ofende al Dios de los cielos, pues lo que Dios pide primero es que la gente deje de ofenderlo, ¿no? Y ya pueda él orar, y para que su oración, dice la Biblia, no tenga estorbo. La Biblia dice que cuando la gente ora, puede tener esa oración estorbo. La oración no puede pasar del techo. ¿Cuántas veces nosotros orábamos? ¿O no le pasó a usted? Cuando usted ora y usted dice, caray, pero esta oración no la siento hueca, ¿será que pasará del techo? Usted mismo se daba la respuesta, yo creo que no. ¿Por qué? Porque quizá había mentira, había enojo y había no sé qué otros pecados más, ¿no? Usted mismo sabe, ¿verdad? Como a veces le hemos estado diciendo que había gente que oraba a Dios, y oraba con todo su corazón. Dios, ayúdame a alcanzar a esta persona para romperle la cara. Romper, o sea, de lastimar, así decía una persona. Una persona así quería alcanzar, oraba a Dios para poder alcanzar a aquella persona y poderle romper la cara, o sea, golpear, lastimar la cara. Con sus propias palabras, así dice. Así decía. No, amados, ese tipo de oraciones ni siquiera Dios toma en cuenta. Entonces 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, fíjese la oración del fariseo, de aquel que se creía justo, no habiendo sido justificado, que se creía quizá a lo mejor santo, no habiendo sido santificado. Entonces el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, consigo mismo, no para con Dios, ¿verdad? Él buscaba una oración mecánica, estructurada, etcétera, etcétera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Los otros hombres, oh Dios, son ladrones. Yo no soy un ladrón. Sí, robo un poco, pero no soy asaltabancos. Dios, te doy gracias porque no soy injusto, no soy adúltero, ni aún como este publicano. O sea, entonces este fariseo oraba a Dios, dice Jesús, y por el otro lado estaba un publicano, y el fariseo lo voltea a ver, y te doy gracias porque no soy como este publicano. ¿Y quién era un publicano? Los cobradores de impuestos. Gente odiada en aquellos tiempos, gente detestable para los judíos de aquella época. Eran los cobradores de impuestos. Entonces, Dios, te doy gracias que no soy inclusive como este publicano. Además de que no soy como este publicano, oh Dios, acuérdate que ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, hacía obras. Pero, ¿cómo oraba el publicano? ¿Cómo se sentía el publicano? La actitud del publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Por qué no quería ni siquiera levantar sus ojos al cielo? Porque él sabía que era pecador, que no era digno, que él ofendía a Dios, que él estaba arrepentido de lo que le había hecho a Dios. Estaba dolido por lo que le hizo a Dios. Entonces el publicano no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, no se creía digno ni siquiera de voltear sus ojos al cielo o ver a Dios, sino que golpeaba el pecho, o sea, se sentía mal en su corazón, se sentía compungido, diciendo, Dios, Dios,
sé propicio a mí, que soy pecador. O sea, Dios, perdona mis pecados. No soy digno que me perdones mis pecados. Ni siquiera soy digno de levantar mi mirada al cielo. Pero Dios, me arrepiento de lo que te he hecho, de lo que te he ofendido. Sé propicio a mí, que soy un pecador, que te ofendo, que te lastimo. Ya no te quiero ofender. Dame una oportunidad de servirte, Dios. Ten misericordia de mí. Ve la actitud de este publicano. Mas sin embargo, aquellos que confían en sí mismos como justos, no soy como el criminal, no soy como el asesino, no soy como el T por 8 que está en la esquina, y digo no por estar aquí dando calificativo, ¿no? Sino la actitud de una persona que se cree justo, o que piensa que ahí va y ahí la lleva, no es así. Entonces, son dos actitudes diferentes. Dice el versículo 14, os digo que este descendió a su casa, ¿cómo? Justificado antes que el otro. Pero ¿quién es el que justifica? Dios. ¿Quién es el que santifica? Aquí la palabra justificar es perdonar. Perdonar pecados, perdonar faltas. ¿Cuántas? Montones, porque este hombre decía, el fariseo decía, es un publicano, y en aquellos tiempos los publicanos eran de lo peor, Amados, bien decía Jesús que las rameras y los publicanos iban delante de los escribas y de los fariseos de aquella época al reino de los cielos. ¿Por qué ellos iban delante? Porque era más fácil que ellos reconocieran su pecado, se arrepintieran, que los fariseos se consideraran pecadores cuando toda la gente los tenía en muy alta estima, Los consideraban un modelo a seguir. ¿Cómo crees que un fariseo iba a reconocer que era pecador? La gente lo iba a observar, iba a ver, no hombre, ¿cómo creen? Se me va a caer mi reputación. Entonces era complicado que ellos aceptaran que fueran pecadores, siendo pecadores. Entonces, dice Jesús, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Siguiente punto de entonces de esta enseñanza. La santificación o salvación es gratis, amada persona, es gratis. La santificación, la salvación es gratis. En pocas palabras, la salvación es por gracia. Es correcto que tú quieras vivir moralmente, es correcto, pero lo incorrecto es que tú moralmente quieras vivir en tus propias fuerzas sin ir a Dios, que Él es el que te puede ayudar a que vivas de una manera justa, santa, no sin antes habiéndote Él santificado, purificado, perdonado primeramente. Entonces, vamos a ver, la santificación o salvación es gratis, es por gracia, no hay nada que pagar, no hay nada que hacer. Lo único que tienes que hacer es creer y atender al llamado de Dios. Vamos a verlo en Romanos 3:23 al 25. Por cuanto todos pecaron, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Alguien que sigue en su pecado y ha pecado y vive en su pecado y practica el pecado y ama su pecado, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien muere en su pecado, no va a ir al cielo, se va a condenar para toda la eternidad, se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque está en una rebeldía para con Dios, está en sus pecados, porque ama su pecado la persona. Pero dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, todo ser humano ha pecado de una o de otra manera. En su niñez de 8 o 10 años empezó la mentira, en su adolescencia empezaron los enojos y otros pecados más. Entonces, si esta persona ha ofendido a Dios y ha quebrantado los principios de Dios, pues ha sido, en este caso, separado de Dios. Pero el que lo puede justificar y el que le puede perdonar una vez más es Dios, y Él lo hace gratuitamente. ¿Por qué? Por gracia, o sea, por amor
o porque Dios lo hace por su pura benevolencia, su pura misericordia, y Él da un regalo, ¿no? La palabra gracia es un regalo, es algo inmerecido. Es como quien dice, a ver, alguien que ha matado, ¿será que necesita un regalo? ¿Tú le darías un regalo si a un asesino que le quitara la vida a cualquiera de tus seres queridos? ¿Le darías un regalo? No, más bien tú dirías, no, merece un castigo, y estás en lo correcto, merece un castigo. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Cuando ve a una persona arrepentida de todos sus pecados, muy compungida, así como el ejemplo que vimos del publicano, de la oración del fariseo y el publicano, cuando Dios ve un corazón contrito y humillado y arrepentido, lo que Dios hace es darle una oportunidad, lo justifica, le perdona, lo santifica, limpia sus pecados. ¿Mediante de quién? La redención que es en Cristo Jesús. Y la palabra redención tiene que ver con esa deuda que debe. ¿Quién la paga? Cristo Jesús. Y Cristo, ya lo sabemos, su muerte fue perfecta, su sacrificio fue perfecto. Y cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, en el sacrificio de Cristo, y viene a Él con un corazón contrito y humillado y le dice, Señor, cuánto me duele haberte ofendido, perdóname, y te lo pido de todo corazón. Ya no quiero volverte a ofender, ya no quiero volver a quebrantar tus mandamientos, pero te pido que me perdones todos mis años de pecado, etcétera, etcétera. Dice la Biblia que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Dios lo perdona, Dios lo justifica. Siguiente. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, porque ya la gente, Dios entiende que la gente ha pecado, pero debido a la actitud, debido a ese arrepentimiento, debido a ese cambio, debido a esa fe, esa confianza, a esa decisión que la persona está tomando para reconocer su pecado y apartarse de él y entregar su vida a Cristo, entregando su alma, etcétera, su corazón, y creyendo, Dios lo santifica, Dios lo purifica. Dice versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿quién es el que justifica? Cuando dice justifica, hace justo. ¿Quién hace justo a una persona, a un ser humano? ¿El que tengamos muchas ganas y que ahora sí vamos a hacer bien las cosas? No, es Jesús el que justifica. Es Jesús el que purifica, el que santifica a las personas. Vamos a ver Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de quién? De la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cómo es que una persona puede entrar a una actitud de salvación o de reconciliación con Dios? Es a través de Cristo. ¿Y quién da el perdón? Dios. Dios es el que perdona, el que santifica y el que purifica. Y dice Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe. En pocas palabras, nadie puede ganarse el perdón de Dios o la santificación de Dios por las obras. Amados, yo sé que es importante las obras, pero no para el perdón de tus pecados. Para el perdón de tus pecados, o para que Dios santifique o purifique una vida o perdone de pecados, lo que se necesita es fe, y que tú y que la persona esté realmente arrepentida de sus pecados y le entregue su vida al 100% a Dios y confíe al 100% a Dios. Me decía una persona, es que yo entiendo lo que Dios demanda de mi vida, yo quiero hacer las cosas bien, pero yo no sé si ya he recibido la gracia, yo no sé si yo ya he recibido el perdón de Dios. ¿Cómo puedo yo saber o cómo puedo estar yo 100% segura? Y yo le dije, mira, no te compliques, es fácil. Si tú 100% te has arrepentido y 100% confías en Dios, Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Vas a encontrar la gracia de Dios por tener un corazón así. Porque Dios no quiere la muerte del que muere. Dios sabe todo lo que tú has hecho con tu vida. Lo que Dios manda es que tú te arrepientas
y tú creas. Entonces, si tú al 100% estás decidida, le decía a la persona, de abandonar toda tu mala manera de vivir, dejar de ofender a Dios al 100%, dejar tu egoísmo, etcétera, etcétera, y aparte un 100% confías en Él, Él te justifica, Él te hace justa, Él te limpia, Él te santifica, Él te perdona y te aparta para Él. Ah, ya entendí, me decía. Entonces, sí, pues no le des vuelta de hoja. Si tú al 100% no estás arrepentida o arrepentido, no va a haber santificación, no va a haber perdón. Y aunque tú quieras echarle muchas ganas y ser mejor moralmente, pues sí podrás ser mejor moralmente, pero ¿cuándo va a terminar ese proceso que tú misma o tú mismo puedas hacer si haces eso? Y por las obras buenas o personales, no puede uno purificarse para servir a Dios. O sea, no basta con decir, bueno, reconozco que he actuado mal, he pecado, pero ya me voy a portar mejor. Ya voy a dejar de hacer aquello o lo otro, ya voy a ser mejor padre, ya voy a ser mejor esposo, esposa, madre, ya voy a ser mejor hijo, ahora sí ya voy a hacer bien las cosas. O sea, no basta solamente con eso. Amada persona, uno mismo no puede santificarse. Fíjate lo que dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ninguno, será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, los mandamientos tienen un propósito, guiarnos a nosotros. Pero cuando una persona quebranta esos mandamientos, ¿qué es lo que va a hacer sentir a ese hombre o mujer pecador o quebrantador? La ley. Entonces la ley tiene ese propósito, es una guía, nos guía a un camino agradable delante de Dios. Y cuando alguien la quebranta, pues uno se vuelve pecador. Y dice la Biblia, ya que por las obras de la ley, el que tú digas, ahora sí voy a guardar los mandamientos, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí voy a hacer esto, aquello, lo otro, puras cosas buenas. Habiendo tu pecado, dice, ningún ser humano será justificado delante de Él. Ninguno. Entonces los budistas, por más que quieran ellos echarle muchas ganas y esforzarse aquí y allá para ser mejor persona, no lo van a lograr. A final de cuentas van a terminar explotando los tremendos. ¿Por qué? Porque la carne es la carne. Mas si por el Espíritu, dice la Biblia, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, ya los hebreos sabían, o Pablo sabía, que ningún hombre, ninguna mujer, y él te lo decía por experiencia, porque fue fariseo de fariseos, él dice que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído. Se incluye Pablo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser ¿qué? Justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amados, para ser justificados, para ser santificados, para ser purificados o perdonados de todos nuestros pecados, o para vivir en santidad, se requiere la intervención de Dios. Se requiere la intervención de Dios. Hay testimonios que yo te pudiera decir de personas que yo conocí que se esforzaban mucho a hacer la voluntad de Dios y estaban en lo correcto. Es bueno hacer la voluntad de Dios. El problema es que lo hicieron en sus fuerzas y se cansaron y no pudieron ser cristianos. No pudieron ser cristianos. Conozco algunos y ahorita ya no sé qué fue de sus vidas. Era tan sencillo. Era tan sencillo lo que tenían que hacer. Ir a Jehová Mekadesh, al Dios que los santifica. Y no por nuestra linda cara, sino por su gracia, por su pura misericordia, por su puro amor. ¿Qué nos pedía Dios a nosotros? ¿O qué es lo que Dios pide a las personas? Dos cosas: un verdadero arrepentimiento y fe. Es mucho. Eso es todo lo que pide. Fe y arrepentimiento, o arrepentimiento y fe, como lo quieres ver. Amada persona, Jehová Mekadesh, esto es, Jehová ha purificado tu alma, Jehová ha perdonado tus pecados, Jehová te ha santificado, te ha limpiado, te ha apartado para el servicio para Él.
Jehová ya tuvo misericordia de todos tus pecados, ya perdonó todos tus pecados. Jehová Mekadesh ya te purificó, ya te santificó. ¿Cómo está tu condición delante de Dios? ¿Cómo está tu condición actualmente delante de Dios, tu vida? ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo crees que Él te ve? Jehová Mekadesh. Amados, ¿vives en santidad? Todos los que estamos aquí presentes, ¿vivimos en santidad? Y los que han de escuchar esta enseñanza por otro medio, ¿vivimos en santidad? ¿Vives en santidad? Si tú dices que vives en santidad y realmente no te has arrepentido de tus pecados, pues yo no sé a qué le llamas tu santidad. Si tú dices que Jehová Mekadesh, que Jehová te ha santificado, ¿de qué? Si tú sigues haciendo lo malo. Aquí lo importante es esto, que tú lo reconozcas. Y dos, que vayas a Jehová Mekadesh. ¿A poco no es precioso este nombre de nuestro Dios? Jehová Mekadesh. Jehová el que santifica. Y Él quiere santificar. Él quiere purificar, pues Él no quiere la muerte del que muere. Ah, caray, Dios está interesado en mí. Sí, Él está interesado en ti. Jehová no quiere la muerte del que muere. Hebreos 12:14, fíjate lo que dice. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo le batallan en el mundo evangélico las personas cuando leen este pasaje? ¿Por qué? Porque hay personas y hay iglesias y hay líderes y hay personas que en el ámbito cristiano que dicen que no se puede vivir en justicia, que no se puede vivir en rectitud, que no se puede vivir en santidad, cuando ellos no tienen ni un pasaje bíblico para mostrar eso que ellos dicen o que ellos piensan. Te sacan algunos otros pasajes, pero los tuercen o no los entienden, no tienen la luz. Pero la Biblia aquí es muy clara, no se necesita ser tan espiritual para que tú digas o entiendas este pasaje. La Biblia es muy clara, aquí Hebreos te dice: sigan la paz con todos, no tengas odio con tu prójimo, no tengas distanciamiento, no tengas amargura en tu corazón. Si a ti te han hecho mal, te han dañado, perdona a las personas todas sus ofensas, y ya después que perdones a las personas todas tus ofensas, ven a mí, y si tus pecados fueran muy grandes, escandalosos, y tú te arrepientes, Dios te puede perdonar. Dice: seguir la paz con todos y la santidad. ¿Por qué? Porque si no hay santidad, nadie verá al Señor, sin la cual nadie verá al Señor. Es muy claro lo que dice ahí la Biblia. Entonces, si nosotros queremos ir al cielo o queremos agradar a Dios, ¿qué nos está demandando aquí Cristo? Dos cosas: tener paz para con nuestro prójimo y paz para con Dios, porque es para con todos, y vivir en santidad. Y ya vimos el secreto para vivir en santidad. ¿Cuál es el secreto para vivir en santidad? Dejó de ser secreto. Dejó de ser secreto. Para vivir en santidad se requiere ser santificado, primeramente, purificado, perdonado. Ya después de que la persona tiene una obra redentora, ha nacido de nuevo, etcétera, etcétera, no se le va a hacer pesado vivir en santidad, porque lo va a hacer con la gracia de Dios, en la gracia de Dios y con la ayuda de Dios. Y así es más fácil. Así es mucho más fácil, con la ayuda de Dios. Quiero terminar entonces esta enseñanza explicando qué más se podía santificar para uso exclusivo o para el servicio al Dios de los cielos. También eran santificados o consagrados cosas materiales, como también personas, como hemos estado viendo, ¿verdad? Pero vamos a ver algunos pasajes al respecto. Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas, ¿cómo? Consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simei, su hermano, fue el segundo, etcétera, etcétera. Aquí la palabra clave es consagradas, santificadas, para uso exclusivo del Dios de los cielos, y la gente lo hacía de una manera fielmente, cosas materiales, etcétera. Vamos a ver el siguiente pasaje. Ezequiel 20:40 dice: pero en mi santo monte, o sea, había un lugar que había sido santificado, un lugar específico, donde Dios había prometido su presencia, etcétera, etcétera. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, allí los aceptaré,
y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas, dedicadas, santificadas. Eso es lo que significa consagradas, para uso exclusivo de Dios. Y vamos a ver Éxodo 13, versículo 1 y versículo 2. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame, santifícame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Mío es. O sea, toda cosa consagrada, toda persona consagrada para el servicio exclusivo de Dios, ¿a quién le pertenecía? A Dios. Entonces, cuando Dios dice santificaos y sed santos, lo que está dando a entender Dios: dame tu vida. Yo me voy a hacer cargo de tu vida. Yo voy a dirigir tu vida. Tu vida ahora me pertenece. Como miramos la semana pasada, Adonai. ¿Qué significa Adonai? El Señor, el amo. De veras, qué bonitos son estos nombres de Dios. Tiene que ver con una bendición especial para nosotros los seres humanos. Dios quiere que tú pertenezcas a Él. Ahora yo hago esta pregunta: ¿tú le perteneces a Dios? ¿Tu vida le pertenece a Dios? ¿Nuestra vida le pertenece a Dios? Tú podrás decir: sí, mi vida pertenece a Dios. Tú estás dando a entender que Dios es tu amo. Y si Dios es tu amo, quiere decir que tú eres su esclavo, eres su siervo. Y si tú eres su siervo, entonces no haces tu voluntad, sino la voluntad ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿le perteneces a Dios? Algunos dirán, si se quieren pasar de listos: no, de lista, no, yo sí le pertenezco a Dios, pues Él me creó. Pues una cosa es que hayas sido creada por Dios, y otra cosa es que tú seas una propiedad de Dios. ¿Y quién es alguien que es una propiedad de Dios? Aquello que es santificado, consagrado por Él y para el servicio de Él. Entonces dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Hasta los animales eran consagrados para el servicio de Dios. Eran santificados a Dios también personas, según lo que estamos viendo nosotros en este pasaje. Las personas eran santificadas, pero también eran santificados cosas y los animalitos. Viene la siguiente pregunta: ¿por qué Dios pide santificación y que se viva en santidad? ¿Por qué? Isaías 6, 1 al 3 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Está en su trono, está sentado. Es un trono alto que está más arriba del tercer cielo, o en el tercer cielo, como dice Pablo. Quizá a lo mejor, bíblicamente podemos decir que solamente hay 3 cielos, pero si hubiera un cuarto o quinto, o sexto, Dios está en lo más alto, pero vamos a dejarlo al tercer cielo, ¿no? Yo vi al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de Él ocurría algo. O sea, estaba Isaías viendo al Señor en su trono, pero no nomás solamente miró en su trono alto y sublime, sino que también decía él que por encima de Él había serafines. O sea, aquí no dice ángeles ni arcángeles, sino serafines, ángeles de un rango específico. Por encima de Él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. O sea, como haciéndole reverencia. ¿A quién? Al Señor, a Adonai, a Jesús, al Shaddai, a todos los preciosos nombres que hemos estado estudiando. Algo interesante decían, dice el 3, y el uno al otro daba voces. O sea, clamaban diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué Dios pide santificación? ¿Por qué Dios demanda al ser humano que viva en santidad? Porque Dios es 3 veces santo. Él es 3 veces santo. Dios es santo, amada persona. Y Dios pide que usted y yo y todos nosotros vivamos en santidad. Pero para vivir en santidad, repito, es necesario que Él santifique, purifique, perdone para vivir en santidad.
Por eso Dios pide que se viva en santidad, porque Él es 3 veces santo. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 1:15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, ¿quién nos está llamando el día de hoy a que vivamos en santidad y que nos santifiquemos a Él? Es Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos y amigos, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y a veces vienen las preguntas, ¿y quién vive en santidad? Dicen algunas personas. ¿Y quién vive en justicia? Pues a quienes tú les hayas preguntado. Y si te dijeron no, pues sigue preguntando. Y si no, pues sigue preguntando. Y si alguien te dice sí, y dicen la gente, ¿a poco usted muy justo? ¿A poco usted muy santo? O sea, a final de cuentas la gente no se escapa, no le das gusto, ¿no? Entonces, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy 3 veces santo, porque yo soy santo. Amados, por eso es que Dios pide que vivamos en santidad, usted y yo y todo ser humano viva en santidad, porque Él es santo. Si usted quiere la presencia de Dios en su vida y yo quiero la presencia de Dios en mi vida y la gente quiere la presencia de Dios en su vida, debe de vivir en santidad. La buena noticia es, si usted dice, pues yo no vivo así, pero si usted quiere vivir agradando a Dios y quiere que Dios esté en su vida, hay buena noticia para usted. Jehová Mekadesh. Yo soy el Dios que santifica. Él es el Dios que santifica. Jehová Mekadesh, eso es lo que significa. Es un precioso nombre de nuestro Dios a favor de nosotros, porque Dios es santo, amados. Éxodo 31, 12 y 13, nuestros penúltimos pasajes. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová Mekadesh, Jehová que os santifico. Eso es lo que significa Jehová Mekadesh, el Dios que os santifica, que los purifica, que los aparta, que los limpia, para uso exclusivo de Él, para un servicio, para un propósito, todo lo que hemos estado explicando de esta definición. Por último, Levítico 28. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová Mekadesh, yo Jehová que os santifico. Cerremos nuestros ojos, por favor. Jehová Mekadesh, el Dios que santifica. Ven a santificar, oh Padre Celestial, en este día. Hoy hemos visto, Señor, lo que tú mandas, santidad. Pero para poder ser santos o para poder vivir en santidad, oh Dios, no es en nuestras fuerzas, no es en las fuerzas de uno, o no es en la sabiduría de uno. Para poder vivir en santidad, Señor, es necesario primeramente la santificación. Y Jehová Mekadesh, tú eres el único que santifica, Señor. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino más que en tu precioso nombre. Y Jehová Mekadesh, el Dios que santifica. Hoy Dios se ha revelado a nuestras vidas con Jehová Mekadesh, el Dios que santifica. Oh amada persona, joven, mujer, varón, ¿no te gustaría que Jehová santifique tu vida, purifique tu vida, si tú lo estás buscando de todo corazón?
Por eso estás aquí presente, porque tú quieres buscar de Dios, porque necesitas de Dios y te has esforzado una y otra vez, pero quizá luego vuelves a reincidir. ¿Quieres vivir cristianamente sin tener a Cristo? Es imposible. Pero aquí está Jehová Mekadesh, el Dios que santifica. Como jabón de lavadores, fuego consumido, súbitamente vendrá. El Señor a su templo, como jabón de lavadores, fuego consumido, súbitamente vendrá. El Señor a su templo, Él se sentará, me refinará, hasta que traiga alabanzas, con boca y manos limpias. Ven a Jesús. Aquí está Jehová Mekadesh, el Dios que santifica, el Dios que purifica, el Dios que llama: santificaos y sed santos, porque yo soy santo. Habla con Jesús, amada persona, habla con Dios. Reconoce tus pecados, reconoce que le has ofendido, reconoce que le has errado y toma una decisión: entregar tu vida a Él. Confía en que Él te está llamando en este día. Él es el único que puede perdonar, justificar, santificar. Si tú le pides que lo haga. Como jabón de lavadores, fuego consumido, súbitamente vendrá el Señor a su templo. Él se sentará,
solamente Jesús puede hacer esa obra redentora, redimir a una persona de todos sus pecados, pagar todas sus culpas, purificar esos corazones, transformar esos corazones de piedra a carne, a tener un corazón de carne. No dejes de buscar a Jesús, amada persona. Busca a Dios. Él es el único que puede hacer nuevas todas las cosas en tu vida. Habla con Jesús. Hoy es tiempo de buscar a Dios. No tengas prisa en levantarte. Hemos venido a buscar a Dios y Él se ha revelado en este día. ¿Cómo ha estado tu caminar, amada persona, hermana, hermano, amigo? ¿Cómo ha estado tu caminar? ¿Vives en santidad? ¿Perteneces a Jesús? ¿Has sido santificada, santificado por Él? ¿Caminas en Él? ¿Vives para Él? Como miramos la semana pasada, es el Dios de los cielos, tu Adonai, tu amo. Meditemos en nuestros caminos. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impida que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y honor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y honor. ¿Quién le dirá a Jesús? Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y honor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú
a santificar, Señor, para poder reflejar tu gloria y tu honor, Jesús. Pues a esto veniste a este mundo, Señor, para salvar lo que está perdido, para hacer nuevas todas las cosas, Jesús. Tú viniste a los enfermos y no por los sanos, pero viniste a traer un mensaje, Señor. Un mensaje de salvación. Arrepentíos y creed. Santificaos y sed santos, porque yo, Jehová, soy santo. Vamos a ponernos de pie y terminemos esta reunión con este último canto. Si tú perteneces a Jesús por su pura gracia, tú puedes decirle a Jesús que le perteneces a Él. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Gracias por ese amor que has puesto en nuestros corazones, Señor. Pertenezco a ti, Señor. Gracias, Señor. Y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y honor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y honor. 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 Queremos reflejar tu gloria y honor, Señor. Alcanza nuestro corazón.
corazón, Señor. Queremos reflejar tu gloria y honor, Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor. Aquí están nuestros corazones, Jesús. Bendice conforme a la necesidad de cada uno, Señor. Alcanza el corazón de todos aquellos corazones que están lejos, Señor, para que estén cerca de ti, Señor. Estén contigo, Señor. Y el nuestro y aquellos que por tu pura gracia has justificado, síguelo alcanzando más, Señor. Santifícalo y purifícalo más y más, Señor. Bendito seas, Jesús. Nuestros corazones, aquí está mi corazón, Señor, aquí están nuestros corazones. Puedas a través de nosotros reflejar tu gloria y honor. Alcanza, oh Dios, nuestro corazón. Tu palabra dice, Señor, el que sea santo, santifíquese más y más. Que sea puro, purifíquese. Jehová Mekadesh, el Dios que santifica.